Recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, respaldó la iniciativa al denunciar el impacto nocivo de las plataformas digitales en la infancia, alineándose así con el llamado del presidente Nicolás Maduro, quien ha alertado constantemente sobre los retos virales que están en TikTok y que son violentos, que se proliferan a través de estas redes sociales y ponen en peligro la integridad física y emocional de estudiantes en los planteles educativos. Como segundo punto de la agenda, se realizará el debate en relación a las acciones humanitarias emprendidas por el gobierno bolivariano para el retorno de nuestros connacionales desde los Estados Unidos de América, así como el respaldo a los trámites legales para la liberación inmediata y regreso a la patria de los venezolanos secuestrados en El Salvador. Hoy también la Asamblea Nacional conmemorará el 275 aniversario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, reconociéndolo como un visionario, estratega y precursor de la independencia latinoamericana. Destacó por su participación en 3 revoluciones históricas, la de Estados Unidos, Francia e Hispanoamérica, su proyecto geopolítico Colombia y su sueño de una América unida y soberana. Miranda también promovió un proyecto educativo continental inspirando iniciativas como el Frente Francisco de Miranda, creado por Chávez y Fidel en 2003 para formar líderes sociales. Su legado influyó en el comandante Hugo Chávez, quien lo llamó el primer universal venezolano y emuló su visión integracionista con proyectos como el ALBA y la CELAC. En este momento vamos a escuchar lo que se desarrolla dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Adelante. Queridas diputados, por favor, ya que ocupan sus curules, sírvanse a tomar asiento. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanos subsecretarios, perdón, me corrijo. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 18 de marzo de 2025. Acta número 17, martes 18 de marzo de 2025. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó la lectura de los proyectos de actas de la sesión ordinaria número 10 y la sesión especial número 2 del presente año. Sometidas a votación, resultaron aprobadas. A continuación, dio lectura a la cuenta. Punto único. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a los diputados suplentes indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario del Distrito Capital.
La segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, ordenó dar lectura a la continuación del proyecto de ley, artículo por artículo, acápites y epígrafes. Culminada la discusión, fue sometido a votación, resultando aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declaró sancionada la ley y fue remitida al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Segundo punto del orden del día. Autorización para el ciudadano Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para recibir la condecoración Orden Carlos Finlay. Intervinieron las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, se remitió a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notificó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Carislia Beatriz Rodríguez. La segunda vicepresidenta señaló agotada la agenda del día, levantó la sesión ordinaria e indicó la convocatoria por secretaría para la próxima sesión. Esto es el proyecto de acta, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Punto número 1 de la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por la diputada Tania Díaz, presidenta de la Comisión Especial para iniciar legislación sobre las redes sociales y el impacto que tienen en nuestra población, especialmente en nuestras niñas, niños y adolescentes, mediante la cual remite el proyecto de ley para la protección integral a niñas, niños y adolescentes en redes sociales y entornos virtuales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los fines de su primera discusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la primera discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Secretaria, consultor jurídico, diputada Tania Díaz, por favor. ¿Puede repetir ese punto de la cuenta, ciudadana secretaria? Comunicación suscrita por la diputada Tania Díaz, presidente de la Comisión Especial para iniciar legislación sobre las redes sociales y el impacto que tienen en nuestra población, especialmente en nuestras niñas, niños y adolescentes, mediante la cual remite el proyecto de ley para la protección integral a niñas, niños y adolescentes en redes sociales y entornos virtuales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, secretaria, sírvase de dar lectura al proyecto del orden del día. Punto número 1.
Proyecto de acuerdo en conmemoración por los 275 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la liberación de Suramérica del Imperio Español, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse 31 años de la salida del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías de Yare, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Punto número 3. Debate en relación a las acciones humanitarias emprendidas por el gobierno bolivariano para el retorno de nuestros connacionales desde los Estados Unidos de América, así como el respaldo a los trámites legales para la liberación inmediata y regreso a la patria de los venezolanos secuestrados en El Salvador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración por los 275 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la liberación de Suramérica del Imperio Español, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el primer punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Romero para que presente el proyecto de acuerdo. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes, presidente, junta directiva, compañera América, Pedro, diputadas, diputados. Decía Cicerón, ese gran filósofo griego, dice, todas las almas son inmortales, pero las de los justos y héroes son divinas. Y esta expresión de Cicerón encaja perfectamente en el caso de Francisco Sebastián de Miranda. Lamentablemente la historiografía venezolana, las escuelas de historia en Venezuela, con contadas excepciones, han venido construyendo una imagen maniquea y reduccionista del papel de Francisco de Miranda, reducida a la simplicidad en torno a la elaboración del tricolor nacional o reducida también a el hecho de la conducción entre 1811 y 1812 y su posterior detención y muerte en Cádiz. Y eso no es fortuito lo que vemos en torno a esa operación con Miranda, porque Miranda es quizás la encarnación del titán en la tragedia griega. Es ese hombre que se yergue sobre las dificultades y avanza. Y esa reducción es sumamente peligrosa, porque sobre esa reducción en torno a Miranda busca de alguna manera desconectarse de lo que fue la construcción del proyecto de unidad por parte de Bolívar y el hecho innegable que es Miranda el que primero avanza en esta lógica. Fíjense
que además en el caso de Miranda hay una primera particularidad, y es que Miranda encarna las tensiones étnicas y sociales, la diferencia en términos del posicionamiento social de las clases que conformaban la estructura colonial. Es un descendiente de canario y eso implica de alguna manera una estigmatización en relación con los españoles de Castilla y León que eran privilegiados. Y eso hace que se ignoren cosas como esta. Es Miranda el año, y fíjense que tampoco es fortuito, en el año 1783, el año en que nace el Libertador, el que comienza a hablar sobre el tema de la unidad, Y eso va a ser algo constante en el caso de Francisco Sebastián de Miranda, porque es un aporte sumamente importante. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas de las cuales Miranda trabajó este tema de la unidad, que Bolívar después va a profundizar y que luego Chávez también va a rescatar. En 1790, el 14 de febrero, presidente, compañero, le dirige una comunicación al primer ministro Pitt, justificando la acción de insurgencia que había comenzado a elaborar. Insisto, en 1783 elabora la primera propuesta y le dice a Pitt lo siguiente: la América se cree con todo derecho a repeler una dominación igualmente opresiva que tiránica y formarse para sí un gobierno libre, sabio y equitable, con la forma que sea más adaptable al país, clima e índole de sus habitantes. En 1806, cuando Miranda irrumpe en nuestras costas y enarbora el tricolor, dice algo que es muy importante y que lo conecta con Bolívar y la reivindicación en torno a los esclavos, a las comunidades, a las mujeres, y lo conecta después con Chávez también. Dice lo siguiente: que los buenos e inocentes, 1806 Miranda, que los buenos e inocentes indios, así como los bizarros pardos y morenos, libres, crean firmemente que todos somos conciudadanos y que los premios pertenecen exclusivamente al mérito y a la virtud, en cuya suposición obtendrán en adelante infaliblemente las recompensas militares y civiles por su mérito. Es Miranda, como muy bien lo dice mi maestra, amiga y ex profesora Carmen Borges, un hombre, el primer venezolano universal reconocido. John Adams, ese padre de los Estados Unidos, con una visión además sumamente agresiva, decía en 1815 a propósito de la participación de Miranda en la Revolución Norteamericana lo siguiente, dice: Miranda adquirió la reputación de ser un gran estudioso de los clásicos, un hombre de conocimiento universal, un gran general con el dominio de todas las ciencias militares, lleno de sagacidad, una mente inquisitiva con una insaciable curiosidad. Hasta los propios españoles. El embajador de España en Londres escribía para 1809 lo siguiente sobre Miranda. Bernardo del Campo decía: Miranda es un hombre con mucho talento, de gran travesura y de una instrucción más que mediana. Y Miranda, insisto, desde 1783 piensa el tema de la unidad y de la independencia, de una unidad que hoy es clave en términos y que lo conecta con Bolívar y que nos conecta con Chávez y que nos conecta con el esfuerzo que está haciendo Nicolás, ¿no? Y plantea lo que él denominó el plan para la formación, organización y establecimiento de un gobierno libre e independiente en América Meridional. Marzo de 1790, presidente. Justifica de esa manera el derecho que teníamos los americanos de la España a tener la posibilidad de una construcción. Señalaba en esas comunicaciones a Pitt también lo siguiente: la América española, a propósito de Inglaterra, porque tiene una visión cercana y distante además con la potencia, tal como lo hizo Bolívar en un momento determinado, la América española desea que la Inglaterra la ayude a sacudir la opresión infame en que la España la tiene constituida, negando a sus naturales todas las clases el que pretenda obtener empleos militares, civiles o eclesiásticos. Y Miranda además
construye un elemento que después Bolívar va a profundizar, tanto en el Manifiesto de Cartagena, como en la Carta de Jamaica, como en el Discurso de Angostura, como en la convocatoria del Congreso Anfictiónico, como en la convocatoria del Congreso Constituyente de Bolivia y por supuesto también en la convocatoria del Congreso Constituyente de 1830, que fue el último esfuerzo de Bolívar. Decía Miranda, el primer deber de todo ciudadano es el de ocurrir al socorro de la patria en peligro. Y hay una unidad, y por eso que la historiografía venezolana intenta ocultarlo, porque Miranda provee la idea de un proyecto emancipador que es distinto a un proyecto político. Un proyecto político se trata de la sustitución de una clase política por otra. Miranda hablaba de emancipación, de liberación, de construcción de una unidad geopolítica, de una perspectiva de integración que Bolívar va a profundizar y que después Chávez y Nicolás van a adelantar. Eso es lo que hace que Miranda lo mantengan oculto. El presidente Nicolás Maduro anunció recientemente, aquí mismo, presidente, en la esquina de Padre Sierra, el inicio de la posibilidad de un sitio donde se pueda rendir homenaje a Miranda. Hay pocas reliquias. Está un sable, está un pendón tricolor, está el escritorio que está ahí donde está el buque Leander en el parque Miranda, ¿no? Pero es las únicas cosas que tenemos de Miranda. Pero sí tenemos algo mucho más que yo creo que es importante, presidente, que invitemos, y es la colección Colombeia, que era la organización. Miranda, desde el momento en que parte, cuando tiene 22 años, es decir, en 1772, hasta que regresa para inmiscuirse, para poner el pecho, para dar la cara, aún a costa de sus propios elementos de vida, en 1810, lleva un detalle perfecto de todas sus acciones, personajes, libros, acciones. Y eso está ahí, nosotros lo editamos. En el año 2010, en plena comisión del Bicentenario, hicimos dos cosas. Le quitamos a la Academia Nacional de la Historia los archivos de Miranda que estaban bajo su custodia y los del Libertador, y los digitalizamos para democratizar la memoria, porque se trata indudablemente, y esta revolución así lo ha hecho, el tema de lograr que cualquier venezolano, no tiene que ser un profesor universitario como es mi caso, o un historiador, cualquier venezolano tiene derecho a recurrir a esa memoria. Porque es esa memoria la que ha permitido nuestra capacidad de resistencia, es esa memoria la que nos tiene aquí combatiendo, a pesar de más de 800.000 millones de dólares en pérdida, a pesar de todas que en este momento tienen retenidos a venezolanos en forma ilegal. Es la dignidad, es la memoria, es la carga histórica, como decía Iván Mesaro, tiene aquí y nos tiene aquí, triunfando y dando la cara y el ejemplo de Miranda, de Bolívar, de Chávez, que hasta su último aliento siguieron combatiendo. Y cierro, presidente. Un minuto, diputado. Sí, ya cierro, presidente. Cierro con otro griego, Pericles. Pericles decía esto: la tumba de los héroes es el universo entero y no está en las columnas recargadas de fastuosas inscripciones. La tumba de Miranda, la tumba de Bolívar, de tantos hombres, está en la memoria colectiva de este pueblo y de esta América. Y eso es lo que nos tiene aquí triunfantes. Presidente, le pido permiso para leer, por favor, el acuerdo. Adelante, diputado. Gracias. Acuerdo en conmemoración por los 275 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la liberación de Sudamérica del Imperio Español. Considerando que el generalísimo Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez nació el 28 de marzo de 1750 en la ciudad de Caracas, convirtiéndose en el precursor de la liberación hispanoamericana como una figura icónica de la historia política y militar de la patria venezolana, quien fundamentó su ideal en la integración de nuestra América con la creación de la Gran Colombia para conformar una gran nación fuerte para la defensa de los pueblos frente a los embates del imperialismo español. Considerando que el general Francisco de Miranda tuvo una insigne trayectoria por la liberación y soberanía de los pueblos del mundo, participando y alcanzando la victoria en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y Venezuela, para consolidar el nacimiento de la patria grande en Latinoamérica y el Caribe, siendo estos los tres procesos revolucionarios más importantes de su vida política.
considerando que como patriota y amante de la libertad de los pueblos, el general Francisco de Miranda, el 3 de agosto de 1806, hizo por primera vez la bandera de Venezuela en la vela de Coro, actual ciudad portuaria ubicada en el municipio Colina del estado Falcón, en una expedición libertadora en nuestra tierra, donde desplegó por primera vez la bandera tricolor en el país. Que el general Francisco de Miranda legó al pueblo venezolano el ideario integracionista de nuestra América como fuente principal de la libertad, la independencia, la soberanía y la lucha frente a las amenazas de cualquier potencia imperial que atenten en contra de la integridad territorial, la dignidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano los 275 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda como insigne luchador y precursor de la independencia americana, parlamentario, político, militar, defensor de la igualdad, la justicia y la libertad. Segundo, desarrollar planes y programas para profundizar y continuar promoviendo el estudio sobre la vida y obra de este líder como mecanismo fundamental para la formación de la juventud y el pueblo venezolano, con la finalidad de continuar su legado y fortalecer la conciencia, la moral, la ética revolucionaria y la defensa de nuestros valores patrios. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 27 días del mes de marzo de 2025, año 214 de la Independencia, 106 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Dejo el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos. Un saludo plenaria, directiva pueblo de Venezuela. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que esclavos para la tiranía. Pensamiento del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, Rodríguez y Espinosa, capitán general, mariscal del ejército francés, almirante en jefe de esta república, coronel de los ejércitos de España y de Rusia en el transcurrir de su vida militar, que logró que obtuviera el título del primer americano universal. Venezuela debe sentirse plenamente orgullosa de contar con un hombre que pudiera con sus acciones cambiar los destinos tanto de Francia en su momento, Estados Unidos en su momento y distintas guerras que participó con el Imperio Español y que logró al menos 4 batallas importantes, entre ellas el sitio de Melilla y la invasión a Argel por parte de España. De origen humilde, hijos de canarios, como bien comentaba el diputado que me antecedió, con quien por cierto he podido compartir estos momentos históricos que traen un legado para la República más allá de las diferencias políticas que internamente nosotros podamos tener. Ideólogo del proyecto Colombella, que posteriormente nuestro libertador materializara en lo que fue Colombia, conocido históricamente como la Gran Colombia, pero fundamental, sobre todo, y reitero una parte de la participación del diputado que me antecedió, que siendo hijos de canarios, que fueron cuestionados y señalados como blancos de orilla, porque creían que en ellos había el mestizaje con los guanches, que eran los indígenas de las Islas Canarias provenientes de África, le acompañó esa discriminación y señalamiento en su infancia aquí en Caracas. Pero eso no fue un impedimento para que se hiciese un intelectual, porque no solamente era un político, un militar, un pensador, un ideólogo, sino que era un intelectual, por cierto, graduado en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente hizo estudios tanto de religión, incluso, dicho por él mismo, estudió medicina, cosa que no puede ser, por razones históricas, demostrado, pero queda también esa suma a lo que hoy día conocemos como el gran Francisco de Miranda.
no solamente es precursor de nuestra independencia, sino que la importancia que tuvo desde 1783, desde Estados Unidos, al implementar la gran idea integradora de Hispanoamérica, creo que fue los primeros que diferenciaron en su palabra y en su pensamiento lo que era España de lo que era la sociedad hispanoamericana, sino que contribuyó de una manera como mentor en el caso de Chile con el capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme, padre de esa república, el pensamiento que llevó a la universalidad a Francisco de Miranda. Hay un punto de la historia que sigue siendo una sombra, discusiones, debates, para tratar de dirimir lo que sucedió en aquella capitulación, lo que se conoce como el Pacto de San Mateo, aquel 25 de julio de 1812, cuando firma la capitulación. Hay una confusión porque en ese momento fue considerado traidor Francisco de Miranda. Y ante esa posición, el libertador Simón Bolívar envía comisionados a detenerlo. En este caso el coronel José Mírez. Pero había una confusión. La intención de Miranda, a mi parecer, muy personalmente lo digo, era aprovechar el momento y evitar la inminente derrota para salir, rearmarse, reconfigurarse y volver nuevamente a dar continuidad a la lucha emancipadora. En esa confusión, Bolívar lo entendió y desistió, pero la historia olvida a Manuel María de las Casas, que fue realmente pasado al bando de los realistas y traicionando la gesta emancipadora, lo que deja claro en esa confusión que es el responsable de la detención de Francisco de Miranda y lo que posteriormente sabemos que fue su traslado teóricamente a Cádiz, allá en La Carraca. No nos quedamos con el recuerdo en el cenotafio que está en el Panteón Nacional, ni con el epitafio que está allí escrito, sino con el legado que el generalísimo Francisco de Miranda no solamente trajo para Venezuela, sino la simbología que representó la lucha emancipadora que le dio la libertad a la América. Desde la oposición democrática reconoceremos siempre el legado que nuestros precursores han dejado sobre la República. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Nadie más anotado en derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 275 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la liberación de Sudamérica del Imperio Español, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el presente acuerdo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse 31 años de la salida del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías de Yare, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Frank Morales para que presente el proyecto de acuerdo. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Seré breve. ¡Chávez vive! Junta directiva, hermanos y hermanas parlamentarios, pueblo de Venezuela, reciban todas y todos un cordial y fraternal saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista, profunda
e irreductiblemente chavista desde el fondo de mi corazón. Tomo este derecho de palabra con la venia de la Junta Directiva para presentar ante ustedes, para su aprobación, un acuerdo que celebra los 31 años de la salida del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías de la cárcel de la Dignidad de Yare. El diputado Juan Romero, en su exposición acerca de el generalísimo Francisco de Miranda, decía que había seres humanos que eran marcados por el destino, la vida, para ser héroes. Y uno de ellos, y es el nuestro, muy nuestro, Hugo Chávez Frías. 2 años antes, había señalado el rumbo a través de una frase que siempre palpita en nuestra mente y en nuestros corazones, el por ahora, donde decía que el país debía enrumbarse por nuevos destinos, que vendrían nuevas situaciones y que teníamos que estar preparados. Efectivamente, después de estar retenido durante 2 años en esa cárcel, y que no fue en vano estar allí, porque de allí surgieron documentos que nos trazan la ruta de lo que hemos vivido. De ahí salió el Libro Azul, que plantea la creación de una nueva sociedad, de un nuevo hombre, de un nuevo rumbo, de una nueva patria. Y estando apenas 4 meses después de estar en la cárcel de la Dignidad, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 presenta ante la opinión pública un documento titulado ¿Y cómo salir del laberinto? En él, en líneas gruesas, se marcaba el rumbo de lo que hoy vivimos. Porque Hugo Chávez fue un hombre que marca la palabra, marca la tendencia, y esa palabra se convierte en idea, y esa idea se materializa en un proyecto palpable, tangible, que todos lo sabemos y todos estamos enmarcados en ese mismo rumbo. En ese documento se plantea como primer elemento que era necesario que el presidente Pérez saliera del juego porque era la piedra de tranca. Y efectivamente así sucedió. Posteriormente Chávez decía que era necesario enrumbar el país y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y una vez llegado al poder lo hizo, y aquí está el producto. Una idea expresada a través de un documento, y aquí lo tenemos expresado, tangible. Decía ese documento también que debían haber nuevos actores para llevar a cabo la construcción de la patria nueva. Y así fue. Aquí en este documento está visibilizado el pueblo de Venezuela. El excluido durante 40 años. Hombres, mujeres, trabajadores, afrodescendientes, indígenas, todos estábamos allí. Y que debía haber una nueva forma de hacer política, y es a través de la democracia participativa y protagónica. Eso nos lo dijo Chávez. Y como todo héroe, dejó todo por escrito. Aquí está su legado, nuestra guía. Y al irse de nuestro plano, aparte de habernos dejado una guía de planeamiento a través de lo que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar y del camino al socialismo del siglo XXI, nos dejó el plan de la patria. Todo está por escrito, está la guía allí. Nosotros tenemos que seguir. Hoy, en estos momentos actuales, quien marca el rumbo es nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, por expresas instrucciones de él, y este legado se mantiene firme, con un rumbo seguro a la construcción de la nueva patria, la patria colectiva, la patria del poder popular, el Estado comunal. Porque yo estoy seguro, como combatiente, como hombre de esta puebla, como hombre de este pueblo, como hijo de las entrañas de ese mismo pueblo, que de la mano de Nicolás Maduro, por la senda de Bolívar y Chávez, nosotros venceremos.
Solicito permiso para leer esto. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión de celebrarse 31 años de la salida del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías de Yare. Considerando que el 26 de marzo de 1994, el joven teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías le fue otorgada la salida de la prisión de San Francisco de Yare, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda, donde estuvo preso durante 2 años por liderar la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, junto a un grupo de oficiales patriotas, en contra de las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de turno, representando el anuncio del cambio de época que se venía. Considerando que el teniente coronel eterno, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, al salir de la cárcel de Yare, juró que el movimiento bolivariano revolucionario 200 tomaría las calles, convocando al pueblo venezolano a organizar un gran frente nacional para luchar por la transformación del país, enfrentando el daño causado por el neoliberalismo con la firmeza de quien no teme cumplir con su conciencia. Chávez declaró en ese momento: primero voy a las catacumbas con el pueblo, ese es mi camino. Un juramento indeleble que se convirtió en una brújula moral para todos los revolucionarios, marcando el inicio de una batalla por la justicia social y la soberanía nacional. Considerando que 4 años después de recorrer Venezuela con su mensaje transformador, Hugo Rafael Chávez Frías fue postulado como candidato a la presidencia de la República y en elecciones del 6 de diciembre de 1998, con una campaña centrada en el cambio y la justicia social, Chávez obtuvo una victoria contundente y aplastante. Este triunfo marcó el inicio de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, un proyecto político liberador, democrático, socialista y antiimperialista, que buscaba romper con las estructuras del poder tradicional y construir una sociedad más justa e inclusiva. Acuerda, primero, conmemorar la salida del joven teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías de la cárcel de San Francisco de Yare, convirtiéndose en 1998 presidente constitucional de la patria por mandato popular. Segundo, continuar profundizando el legado histórico del comandante Hugo Rafael Chávez Frías como fortaleza de la revolución bolivariana para desterrar cualquier intento fascista y terrorista que pretenda socavar la paz, la estabilidad y el derecho al desarrollo en la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 27 días del mes de marzo de 2025, año 214 de la independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, querido diputado Fran Morales. Nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, el proyecto de acuerdo.
Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse 31 años de la salida del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías de Yare, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Debate en relación a las acciones humanitarias emprendidas por el gobierno bolivariano para el retorno de nuestros connacionales desde los Estados Unidos de América, así como el respaldo a los trámites legales para la liberación inmediata y regreso a la patria de los venezolanos secuestrados en El Salvador. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Son nuestras invitadas y nuestros invitados de honor, las madres, los padres, hermanos, hermanas, tías y tíos de las venezolanas y venezolanos secuestrados en un campo de concentración en El Salvador, y nos honra a este recinto, a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la presencia de venezolanas dignas, de venezolanos dignos que están aquí junto con nosotros, dando la pelea, dando la lucha para que se haga justicia y para que los venezolanos secuestrados en el campo de concentración de Nayib Bukele vuelvan a su patria, vuelvan a sus casas, vuelvan a el sitio junto con su familia para que puedan ser arropados por el amor de la patria venezolana. Están con nosotros Yurancy González, madre de Ángelo Sarabia, José Medina, padre de Edgardo Medina Barza, María Meléndez, tía de Ángelo Escalón, Idalis Chirinos, madre de Isqueibel Peñalosa, Carmen Carache, madre de Jason Hernández y Darwin Hernández, Mirelis Yelixa Contreras, madre de Bruce Cedeño, Inocencia Zavala, madre de Hotsman Mati, Yaruma Angulo, cuñada de Luis Gustavo Rodríguez, Xiomara Álvarez, tía de Donovan y Triago, Leida Vargas, madre de Kervin Martínez, Yenice Barguilas, madre de Juan Trejo, Catherine Romero, hermana de Will Chirinos, Esmeralda Morillo, tía de Arturo Suárez, Oriani Vázquez, esposa de Luis Alfredo Núñez, Marlene Morillo, hermana de Luis Tomás Morillo, Angie Casares, madre de Jackson Silva, Damasceli Mercado, hermana de un preso en los Estados Unidos, Luis Mercado, Robinson Saavedra, padre de Robinson Josué Saavedra, Lorena Borrego, madre de Tito Martínez, Austria Pulgar, madre de Fitzgerald de Jesús Cornejo Pulgar, Damelis Vega, madre de Rafael Martínez Vegas, Carolina Lugo, madre de Henry Javier Vargas Lugo, Ángel Blanco, padre de Ángel Alberto Blanco Marín, Yulimar Daramis Rodríguez, madre de José Miguel Flores Rodríguez, Miriam Aguilera Agüero, madre de Gustavo Adolfo Aguilera Agüero, Mirna Gualdrón, madre de Luis Gualdrón Gualdrón, Tibisay Martínez, madre de Alexis Medina, Carlin Fuentes, madre de Joen Suárez, Janet Torres, madre de Christian Peterson, Marien Padrón, madre de Kevin Guerrero, Noris Carrasquel, abuela de Jinder Angulo, Osvaldo Moreno, padre de Michael Moreno, Rena Jiménez, madre de Wilken Flores, Wilmer Ross, padre de Jesús Ross, Glendis Andrade, madre de Jesús Ríos, no, perdón, creo que es Wilmer Ríos, padre de Jesús Ríos, ¿así? Wilmer Ríos, padre de Jesús Ríos, Jetsi Arteaga, madre de Carlos Cañizales, María Gómez, madre de Víctor José Bracho, Mirelis Cacique, madre de Francisco Javier García Cacique, y Nubia Pérez, madre de Julio Enrique Zambrano Pérez, son nuestros invitados. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Les damos un inmenso abrazo y nuestra certeza y convicción de que lograremos traer de vuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados.
Voy a dejar en el derecho de palabra para que abra el presente debate a la diputada Rosa León. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, ciudadano estimado presidente de nuestra Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, querido y estimado compatriota primer vicepresidente Pedro Infante, querida compatriota y camarada América Pérez, hermanos, hermanas, colegas diputados y diputadas, no puede ser más grande el amor, la solidaridad, la estima por todos ustedes, madres, hermanas, hermanos, padres. En nombre de esta Cámara Legislativa me corresponde hoy iniciar un debate duro, un debate que jamás hubiésemos querido dar en este Parlamento, pero ¿qué más podemos pedir y qué más podemos esperar del imperio norteamericano? Lamentablemente nos ha tocado hoy y les ha tocado a ustedes, estimados pueblo de Venezuela, y en esta representación, digna representación que tenemos hoy en nuestro Parlamento, pues comentar la vil violación de derechos humanos contra el pueblo de Venezuela y contra los compatriotas migrantes que hoy están secuestrados en El Salvador, por supuesto por órdenes de Donald Trump y con la anuencia y la venia del señor Bukele. No nos hemos equivocado nosotros y nosotras en este Parlamento en denunciarlos. No es la primera vez que hemos denunciado este tipo de acciones. Pero hoy queremos mencionar a 11, 12 días de este vil secuestro a nuestros hermanos y que sin duda pues lesiona la moral, el dolor, la acción de cada uno de nuestros familiares y que ese dolor se convierta en fuerza para que ustedes sepan, estimados familiares, respetuosamente les decimos, no están solos, no están solas. Aquí hay un pueblo que los acompaña, aquí hay una institución que los acompaña, aquí hay unos diputados, una diputada, un presidente, como lo es el presidente Nicolás Maduro Moro, que ha dado todo y que va a seguir dando todo y que a él lo vamos a respaldar y lo acompañamos en esta fase, en este momento que lamentablemente están viviendo ustedes. La primera parte es decir que nosotros y nosotras desde este Parlamento denunciamos no solo la canalla o la acción que ejecuta el imperialismo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela, contra la patria toda, porque decir que hay un ciudadano, una ciudadana venezolana o venezolano secuestrado en el imperio, es decir, que nos interesa a todos y a todas. Es nuestro hijo, es nuestra hija, es nuestro hermano, sí nos interesa. Es un aspecto del derecho internacional y que hacemos un llamado desde este Parlamento a los entes internacionales, a la ONU y a todas esas organizaciones que defienden los derechos humanos. Queremos saber dónde están, qué han dicho, dónde está el pronunciamiento en función y en favor de este pueblo noble, de este pueblo sencillo, humilde, de todos y cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas que no debieron nunca estar confinados en esa cárcel que ya lo hemos denunciado. Otro aspecto es el aspecto de los derechos humanos, flagrantemente violados, flagrantemente violada la Carta Interamericana y que no hay efectivamente un pronunciamiento. Y de igual manera, esto es un tema político, lo es, compatriotas, es un tema político. Es que no perdonan a nuestro pueblo, es que no perdonan a nuestro gobierno. Y ahí, pues nosotros y nosotras, en un ente del ejercicio político parlamentario, en esta instancia,
legislativa, pero también es una instancia de defensa de los intereses sagrados de nuestro pueblo. Nosotros y nosotras, pues, hemos visto en estas últimas horas, hemos observado, hemos analizado, hemos estudiado en este Parlamento que no solamente en vocería, en la dirección directa del propio presidente de la República, del ciudadano ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sino además, por supuesto, de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, que de inmediato se han abocado, conjuntamente con todo nuestro gobierno, a darle el acompañamiento, el apoyo, a generar todas las acciones que un gobierno responsable, que un gobierno revolucionario puede dar a sus conciudadanos. Y se han dado todas las acciones y todas las medidas. Y hemos visto y hemos sido prudentes también y cautelosos en cada una de las acciones. Hemos observado cómo la política se ha puesto al mando, cómo la política internacional, de asumir lo que sea, decía nuestro presidente de la República, y nosotros y nosotras respaldamos esa posición política, independientemente, y no le pedimos y no le exigimos a ningún compatriota, a ningún familiar que está hoy frente a nosotros y junto a nosotros, y los hemos visto alrededor de este Parlamento y en diferentes espacios del país. No le hemos pedido y no lo vamos a hacer, y no es correcto que se haga saber si alguien es rojo, amarillo, verde, azul. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, y hay una conducta extraordinaria de nuestro presidente, por supuesto, y de nuestros gobiernos revolucionarios. No solamente han criminalizado a este pueblo, no solamente han criminalizado a nuestros migrantes, sino, por supuesto, han violado la Carta Interamericana, como decía, y el único delito es ser venezolano. Y eso es lo que generó aquella campaña que no tiene 2 días, tienen meses, tiene años, la campaña del desprestigio contra los venezolanos y las venezolanas. Hoy justifican entonces que este ejercicio, esta aprehensión contra nuestros migrantes, esta deportación, este secuestro, se justifica porque ya generaron una campaña. He ahí las alertas, las alarmas que siempre se hicieron en este país y desde este mismo Parlamento que siempre se generaron, porque había que justificar esta acción que hoy estamos viendo todos en Venezuela y en el mundo. Otro aspecto muy importante es la violación del debido proceso y del derecho legítimo de defenderse. ¿Cómo es posible? O sea, una ley aplicada desde una ley vetusta, que evidentemente es una ley que data de 1798, como lo es la ley del enemigo extranjero, aprobada en Estados Unidos para confrontar las guerras que tenían en esos momentos. Por supuesto, criminalizar, procesar sin ningún tipo de derechos a aquellos y aquellas, franceses, alemanes, italianos y otro tipo de ciudadanos extranjeros que vivían en Estados Unidos en ese momento y que eran deportados y confinados también a cárceles igualitas que la de Bukele en este momento. Jamás nos imaginamos nosotros, se imaginaban nuestras familias que esto lo iba a vivir Venezuela o que esto lo iba a vivir algún ciudadano o ciudadana. Y ojo, lo puede vivir otro país del mundo. Por lo tanto, cuando Venezuela habla, cuando Venezuela alerta, alerta también al mundo. Y hoy desde este espacio, de esta alta tribuna de la República, yo también me sumo a las palabras y nos sumamos a las palabras de nuestro presidente de la Asamblea Nacional y seguimos alertando al mundo, pedimos apoyo al mundo, solidaridad con nuestros hermanos, con nuestros connacionales, solidaridad, solicitamos al mundo desde este Parlamento apoyo internacional en una acción conjunta para la defensa de los sagrados intereses y derechos de nuestros compatriotas migrantes hoy secuestrados por Estados Unidos y Salvador, porque es una conjunción para delinquir, diríamos nosotros y nosotras. Así que consideramos, estimados compatriotas, colegas parlamentarios, que debemos en concreto asumir, felicitar la acción, pero decía el mismo presidente de la República, no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir apoyando a nuestros familiares, a ustedes, que se constituyan equipos en cada territorio. Yo sé que se están haciendo la recolección de firmas y a través de la recolección de firmas la captación de estructuras, de equipos, de compatriotas, de vocerías, para que efectivamente logremos este gran objetivo. Quiero cerrar felicitando la acción no solo de nuestro presidente,
de nuestras autoridades nacionales, sino además también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el desplazamiento de los migrantes que pudieron ser rescatados en las últimas horas y que los hemos visto llegar, aterrizar a suelo patrio. Y que además también inmediatamente los vemos hasta en los estados rotativos de los colegas diputados aquí, en cada territorio, en Táchira, en Lara, en Zulia y en otros espacios, llegar y abrazarse con su familia. No es solamente irlos a buscar allá en aquellas tierras, es también traerlos, hacerle el apoyo, el acompañamiento, la atención social, de salud, sino además es entregarlo a su familia, es ver, presenciar ese abrazo solidario. Nosotros queremos decirles a ustedes que también nos comprometemos con ustedes, que a ustedes en sus casas les va a llegar ese familiar, ese hijo, esa hermana, ese sobrino, ese nieto. Palabra empeñada de la Revolución Bolivariana, de nuestro presidente, de los diputados y diputadas. Muchas gracias, queridos compañeros. Solidaridad, porque sin duda que Venezuela somos todos y todas. Y los familiares de los migrantes son nuestros familiares, son nuestros hijos y son nuestras hijas. Gracias, presidente. Dejemos el derecho de palabra al diputado José Brito. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Adelante. Corrijo, Jesús Brito, ¿no? Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Saludo especialmente desde los parlamentarios de la oposición venezolana a todos los familiares que hoy se encuentran en nuestro hemiciclo protocolar. Para ustedes nuestra palabra de solidaridad, de respeto, de cariño y de cercanía en este momento doloroso en cada una de sus familias y doloroso para el país. Los venezolanos no son un objeto, una mercancía que se puede llevar a un depósito en otro país, no, ni mucho menos ser tratados como animales en unos campos de concentración en El Salvador en pleno siglo XXI. Por eso, desde la Asamblea Nacional, hoy llamamos a la unidad nacional para defender los derechos de estos hermanos nuestros venezolanos. No se trata del chavismo y de la oposición, no. En este Parlamento, el pueblo venezolano y los familiares pueden tener la seguridad que ambas bancadas los apoyamos, que ambas bancadas los vamos a acompañar en esta lucha y ambas bancadas estaremos trabajando para que vuelvan pronto esos venezolanos al territorio nacional. Yo voy a poner un ejemplo porque Estados Unidos miente al mundo sobre lo que está ocurriendo con nuestros hermanos. Claro, una mentira producto de una narrativa que por años un sector que se llama de oposición ha llevado por todo el mundo. Y digo se llama de oposición porque no representa a la oposición venezolana, representa a ellos, a su guión y a sus propios intereses, pero no a la oposición. Hoy la oposición está aquí defendiendo a ese venezolano y defendiendo a esa familia venezolana, no llamando por el mundo a sanciones, no llamando por el mundo que todos los venezolanos ahora pertenecen
a una banda criminal del Tren de Aragua que encabeza el presidente de la República. Esa es la narrativa. La narrativa es que el presidente de Venezuela mandó a esos países a la banda el Tren de Aragua, mintiendo al mundo con esa narrativa, diciendo que con eso hacen más débil a quienes gobiernan. No, ni con eso ni con sanciones, porque ya son bastantes años así demostrados. Y mienten descaradamente. Yo voy a poner el ejemplo, así como están las fotografías de todos esos familiares, yo voy a mostrar la de este joven, que también está en El Salvador, Yolfran Alejandro Escobar Falcón. Él es de Chirgua. Este joven fue llevado a la cárcel de El Salvador y la Oficina de Inmigración de Estados Unidos publicó este tuit. Un tuit donde dice que pertenecen a la red criminal Tren de Aragua y que estaban en Estados Unidos desde el 2003 operando y causando estragos en los Estados Unidos, desde el 2003. Bueno, en el 2003 no se conocía una banda llamada Tren de Aragua. Miente Estados Unidos. No tiene justificación eso que están alegando contra los venezolanos. Pero no solo eso. En el 2003, este joven, Yolfran Alejandro, tenía 4 años de edad. ¿Cómo iba a ser miembro de una banda a los 4 años de edad? Imposible. Mentira. Este joven que conozco desde que nació, a los 4 años estaba ya en su pueblo, un pueblo agricultor, donde se cultiva la papa. Y cuando estuvo en Venezuela nunca estuvo inmiscuido en una situación legal, nunca estuvo privado de libertad. Y aquí está la certificación de sus antecedentes penales en Venezuela. Nunca estuvo privado de libertad. Y el origen de esta organización criminal se dice que estuvo en la cárcel de Tocorón, que además fue una cárcel abordada por el Estado venezolano y que hoy se tiene control de la misma. Que yo como opositor no voy a negar que eso fue así, eso es público, notorio y comunicacional, que se ha avanzado en el control de las cárceles en Venezuela y no hay pranatos hoy en las cárceles de Venezuela, gracias a Dios. ¿Se tardó? Sí, pero hoy esa es la realidad y seguimos apostando porque eso sea así. Pero este señor, este joven, antes de irse a Estados Unidos, estuvo 5 años en Colombia. Y aquí están los antecedentes penales también de Colombia. Y no tiene ninguna entrada por algún delito en Colombia. Es inocente, no es criminal como todos los que tienen hoy secuestrados en El Salvador. No son delincuentes, son venezolanos y exigimos a Nayib Bukele que entregue a los venezolanos y hoy vuelvan al territorio de Venezuela a abrazar a su familia, que es donde deben estar. Hoy a esos jóvenes se le viola los derechos humanos, se le viola el debido proceso, el derecho a la defensa, absolutamente todo. Y por eso desde el Parlamento Nacional exigimos su liberación y apoyamos desde la oposición venezolana todos los avances, todas las acciones que está ejecutando el Ejecutivo Nacional para retornar al país a nuestros venezolanos. Buenas tardes.
la deportación, es decir, el proceso de tomar seres humanos y llevarlos contra su voluntad a tierras extrañas, a tierras extranjeras, de los cuales estas personas no comparten ni la nacionalidad de esas tierras, ni siquiera muchos de ellos conocimiento de esas zonas a las que son llevados y arrojados, inició muy temprano en la Alemania nazi. En tiempos tan tempranos como 1933, y empezaron, por supuesto, por los comunistas. Empezaron a ser llevados salvajemente y arrojados a los campos de concentración. Después se ensañaron con personas con algún tipo de discapacidad. Y los nazis, escucha Bukele, los nazis aprobaron una ley donde mencionaban que las personas con discapacidad eran personas, literalmente voy a decir esto textualmente, personas con una vida que no merece ser vivida. Literalmente establecido en la ley penal, que por supuesto legalizó eufemísticamente la eutanasia. Y más de 80.000 personas con algún tipo de discapacidad, habiendo nacido en suelo alemán, habiendo tenido la nacionalidad alemana, pero por el gravísimo crimen de haber cometido el crimen de haber nacido con una discapacidad, fueron asesinados en campos de concentración. Y después vinieron por los judíos. Por eso el presidente Nicolás Maduro repite tantas veces esa frase, ese poema de un activista contra la Alemania nazi, el pastor Martin Niemöller, de un hombre que él mismo estuvo recluido en campos de concentración de la Alemania nazi. Primero vinieron por los socialistas y yo no hice nada porque yo no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas y yo no hice nada porque yo no era sindicalista. Después vinieron por los judíos y yo no hice nada porque yo no era judío. Después vinieron por mí. Y cuando vinieron por mí, no había nadie que hiciera nada por mí. Eso tenemos que decírnoslo, repetirlo una y otra vez, cuando abordemos, cuando trabajemos, cuando activamente recorramos todo el territorio de esta república y todas las instancias a las que haya que recurrir, porque esos 238 venezolanas y venezolanos secuestrados en El Salvador son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestras hijas, son nuestros padres, son nuestros tíos, son nuestra familia. No podemos voltear la mirada, ningún venezolano puede voltear la mirada. No podemos decir que ese no es nuestro problema, ese es nuestro problema. Es un problema de vida o muerte, el rescate de nuestros hermanos secuestrados. Y hay cartas de Heinrich Himmler, cartas y órdenes de Hermann Göring, por muchos atribuido como el número 2 del horroroso régimen nazi, encomendando a un carnicero, a un asesino, Raymond Heydrich, lo que él eufemísticamente, me refiero a Göring y me refiero a Himmler, llamaron la solución final. Y encargan a Heydrich de los campos de concentración en la antigua Checoslovaquia, de los campos de concentración en Polonia, y le dicen, ocúpese de la solución final. Y son espeluznantes, son escalofriantes la manera, las mentiras con las que abordan burocráticamente el asesinato de 8 millones de personas.
estás gastando mucha plata en balas, porque primero los fusilaban. Después se buscaron a la floreciente industria química alemana. Cada vez que usted se toma una aspirina, gracias a Dios y a la Virgen, soy alérgico a la aspirina. Cada vez que usted se toma una aspirina Bayer, sepa que Bayer fue la que fabricó el gas asesino, el Ciclón B, con la que mataban a los judíos en los campos de concentración. Después no tenían plata ni para pagar el Ciclón B cuando estaban perdiendo la guerra. Y asesinaban a judíos con el humo de la cremación de los cuerpos de otros judíos. Aquí digo y afirmo que el Heydrich de Marcos Rubio se llama Nayib Bukele, que el carnicero de Nayib Bukele está protagonizando uno de los eventos más espantosos, más deleznables y más vergonzosos que haya conocido la historia de América. Prestar su territorio para que se instalen campos de concentración donde personas que solamente han cometido el delito de ser venezolanos y ser venezolanas están siendo llevados a la llamada cárcel de máxima seguridad. Eso no es una cárcel, es un campo de concentración y nuestros hermanos y nuestras hermanas no tienen ninguna razón para estar allí. Están secuestrados por Marcos Rubio, están secuestrados por Nayib Bukele. Mujeres inocentes en una cárcel donde solo hay hombres. Hombres inocentes, albañiles, barberos, peluqueros, maquilladores, agricultores, maestros, comerciantes, dependientes. El único delito, ser venezolano. En una campaña brutal que ya lleva varios años, cuando Julio Borges decía que los venezolanos éramos una plaga, que la migración venezolana era una plaga, es exactamente lo mismo que la ley de la Alemania nazi, que las personas con discapacidad no merecían vivir. Si tú dices que una nacionalidad y una condición de esa nacionalidad es razón suficiente para que seas perseguido, atacado, secuestrado, maltratado, bulliado, estás haciendo exactamente lo mismo que hizo Raymond Heydrich con los judíos en Checoslovaquia, exactamente lo mismo que hizo Adolf Hitler con los judíos, con los comunistas, con los gitanos, con los homosexuales y con las personas con discapacidad. Es exactamente lo mismo. Apelando además a una ley que la misma justicia estadounidense en este momento la tiene bloqueada. Dice que es absolutamente inaplicable y es absolutamente inaplicable. Una ley de 1798 que se ha aplicado en esta oportunidad por cuarta ocasión, que antecede a todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, anterior a la Carta de Naciones Unidas, anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, anterior a las dos declaraciones que se han firmado sobre el derecho de los migrantes al trabajo en el extranjero. Imaginemos por un momento si Venezuela hubiera tenido, si los gobernantes venezolanos, si Hugo Chávez y Nicolás Maduro hubieran tenido el talante de Nayib Bukele o el talante de Marcos Rubio, el talante nazi de Marcos Rubio, el talante nazi de Nayib Bukele, con los 6 millones de colombianos que se vinieron a esta tierra, con el millón de españoles, italianos y portugueses que se vinieron a esta tierra, con los 800.000 ecuatorianos que se vinieron a esta tierra, con las centenas de miles de peruanos que se vinieron a esta tierra, con las decenas de miles de chilenos que se vinieron a esta tierra huyendo del nazismo de Augusto Pinochet, de la persecución y de la muerte. Muy por el contrario, hicimos lo contrario de lo que denunciaba el pastor Niemöller en su poema.
abrimos los brazos y los acogimos con los brazos abiertos a españoles, a italianos, a colombianos, a peruanos, a ecuatorianos, a árabes. Cada vez que un hombre o mujer del mundo huyó de la guerra, de la persecución, de la tortura, cada vez que un hombre o mujer del mundo huyó de las dificultades económicas o de los 120 años de guerra que lleva Colombia, aquí no había campos de concentración. Había casa, pan, estudio, trabajo, abrazo. Y no me voy a extender demasiado sobre cosas que son absolutamente evidentes, absolutamente obvias. En primer lugar, en primerísimo lugar, la inmensa mayoría, para no decir la totalidad, de nuestros hermanos secuestrados en El Salvador, ni siquiera conocen y en su vida habían pisado el territorio de la República de El Salvador. Por tanto, no habían cometido ninguna falta ni ningún delito en la República de El Salvador. ¿Cómo es que están ahora secuestrados en la República de El Salvador por Nayib Bukele? ¿Cómo se explica eso? Señor secretario de Naciones Unidas, explíquenos a Venezuela eso. Señor alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, que a cada rato vocifera, que a cada rato cacarea, explíquenos a los venezolanos cómo es posible que una persona que en su vida haya ido a El Salvador esté preso hoy en El Salvador. ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué código? ¿Bajo qué constitución? Explíquennos. No voy a hablar de ese basural de la historia que es la Organización de Estados Americanos. No me voy a molestar ni siquiera a preguntar por eso. Estamos además frente a un narcisista, frente a un personaje que, como dice la canción del grupo de rock uruguayo, el Cuarteto de Nos, su único enemigo es el espejo y se llama Nayib Bukele. ¿No lo vieron ayer? Espejito, espejito, en este caso la red Grok de inteligencia artificial. ¿Quién es el presidente más bonito? ¿Cuál es el presidente más popular del mundo? Y la red Grok le dijo, cállate fascista, es Claudia Sheinbaum. Está ahí, no lo pudo borrar. Y para que existan Adolf Hitler, Hermann Göring, Raymond Heydrich, Himmler, tiene que haber otro tipo de seres. Los que se les arrodillaron, y los que se hicieron los locos, los que voltearon la mirada. ¿Quieren ver a alguien que se les arrodilla cada rato a los nuevos Hitler, a los nuevos Himmler, a los nuevos Heydrich? Rueda video. Créanme que me quedo sin voz, sin aliento, cuando un niño me pide, María Corina, tráeme a tu mamá. Mejor que se vayan a El Salvador a esos cárceles en vez de Venezuela. Absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador y el secretario de Estado. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso, que envía un mensaje directo, que lo que le espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. Esa basura llamada María Corina Machado utilizó, porque fue toda una gran operación para
otra vez atacar a Venezuela como un todo. Ya nadie se cae en mentiras con eso. Porque lo primero que dijeron sobre las sanciones, las María Corina Machado, los Julio Borges, los Paparoni, los Leopoldo López, es que solamente iban a afectar a los jerarcas del régimen, cuando realmente sabían que eran sanciones contra la salud, contra la educación, contra la alimentación, contra la cultura, contra la felicidad de nuestro pueblo, directamente. Ya todo el mundo sabe los efectos nefastos de guerra de las sanciones contra una población inocente. Pero después utilizaron a la migración y por eso la facilitaron. Y por eso han ganado millones de dólares dirigiendo a los grupos de coyotes que llevaban a la gente de Estados Unidos. Ahora fírmame este papel que se llama el papel de miedo creíble. Tenían abogados allá en Estados Unidos y rápidamente los distribuyeron por estados demócratas. Y también ya pronto se va a saber cómo fue un plan. No fue una cosa espontánea, no fue una cosa voluntaria. Un plan para afectar la tranquilidad en los Estados Unidos para después decir que era Venezuela. En base a la ley del enemigo extranjero, resulta, yo no sé si hay tren de Aragua, creo que no, a estas alturas, en Chile, en Perú, en Colombia o en Estados Unidos. Sé de un país donde el tren de Aragua fue aniquilado, exterminado, se llama República Bolivariana de Venezuela. Al menos un país que ha acabado con las bandas criminales. Un país que ha limpiado el territorio de la acción brutal de esas bandas criminales. Desde el secuestro, el homicidio, el tráfico de droga, el tráfico de menores de edad, la trata de personas para ser utilizadas como comercio sexual. A todos los neutralizamos. Y banda que procure reorganizarse, los vamos a desmantelar. Y nueva banda que intente surgir, los vamos a neutralizar. Buena gente como somos, ponemos a la orden nuestra experiencia. En vez de llenarse la boca metiendo mentiras, gobierno de Chile o de Perú o de Estados Unidos, pregúntenos cómo hicimos, y lo hicimos junto al pueblo, y lo hicimos en resguardo absoluto de los derechos humanos de la gente, pero principalmente los derechos humanos de la gente de bien de Venezuela, que tiene derecho, y por eso ahora disfruta del libre tránsito, de la libertad económica, y sobre todo de su libertad individual. Es indignante que el nuevo Heydrich, llamado Nayib Bukele, que el nuevo Goering, llamado Marco Rubio, y que las nuevas lacayas y lacayos que inventaban que vinieran niños llorándole a las ventanas de los carros. María Corina, tráeme a mi mamá. Y ella lo mandó para El Salvador. María Corina, tráeme a mi papá. Y ella lo mandó para El Salvador. Y cuando uno revisa qué clase de delito puede haber cometido un migrante venezolano para ser tratado con tal salvajismo, más del 90%, absolutamente ninguna falta. Pero cuando aparecen algunas faltas, las faltas son infracción de tránsito, ruidos molestos, así de bárbaros son.
venezolano o venezolana que no se solidarice, que no busque activamente la libertad de nuestros 238 muchachos, está volteando la mirada. Ojalá no le pase lo que dice Niemöller. Ojalá no le pase que en algún momento sea un familiar, sea una tía, sea un tío, sea un hermano, sea un hijo. Porque hoy no son 238 familias las que están siendo afectadas por ese secuestro bárbaro. Somos 30 millones de indignados. Son nuestros 238 y los queremos de vuelta a Venezuela. Los queremos de vuelta a su casa. Los queremos de vuelta al abrazo de su madre, al abrazo de su padre. Los queremos aquí para que abracen a sus hijos, para que abracen a sus esposas. Somos 30 millones de indignados. Y no vamos a descansar. Vamos a denunciar donde haya que denunciar. Vamos a trabajar donde haya que trabajar. Ya lo está haciendo el presidente Maduro. Ya estamos contratando todos los bufetes que se tengan que contratar. Pero esto no es solamente un caso de derecho. Esto no es un caso solamente de tribunales. Esto es un caso de lesa humanidad. Están cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de venezolanos, cuyo único delito es que por sus venas corre la sangre de Simón Bolívar, la sangre de Francisco de Miranda, la sangre de Antonio José de Sucre, la sangre de Luisa Cáceres de Arismendi. Ese es el único delito que cometieron. Y no vamos a descansar frente a ustedes, que son sus madres y nuestras madres, que son sus padres y nuestros padres, que son hijas, hijos, como somos nosotros, de ustedes también. Frente a ustedes, frente a la fotografía de nuestros hermanos secuestrados, les decimos, y lo lograremos, los queremos de vuelta, los traeremos de vuelta, sanos y salvos, a los 238, ni uno más ni uno menos, a los secuestrados, y nos traeremos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que son perseguidos en este momento sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de ley en los Estados Unidos de América. Estados Unidos no es un país seguro. Estados Unidos es un país que no respeta los derechos humanos de los migrantes. Los traeremos de vuelta. Volverán a su abrazo. Volverán a sus casas. Volverán a la mesa de la cocina cuando la mamá les sirve el plato de comida del almuerzo y de la cena. Volverán a abrazar a sus hijos. Volverán a abrazar a sus madres. Volverán con su familia, que es nuestra familia. Y no descansaremos y lo lograremos. Los queremos de vuelta a los 238. Queremos invitar a las diputadas y a los diputados, junto a nuestras familias de los 238 secuestrados en El Salvador, para que nos dirijamos, al finalizar la sesión ordinaria del día de hoy, al proceso de recolección de firmas que todo el territorio nacional se está haciendo para que todas las venezolanas y todos los venezolanos expresemos nuestra indignación, nuestra denuncia, nuestro grito, hasta que estén de vuelta quienes nunca debieron haber sido llevados a un campo de concentración en El Salvador. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. Bien, se levanta la sesión. Quedan todas y todos invitados a la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas para el proceso de recolección de firmas. No entiendo, Camila.